ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches, miércoles 6 de marzo de 2024, las 9, las 8 en Canarias, y esto es Desmontando Bulos. Yo soy Lorenzo Sastre y tenemos como siempre a Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Bueno, hemos recuperado ya nuestro programita. Aquí estamos como todos los miércoles y espero, Lorenzo, que ya estés recuperadito. Es que uno no se puede ni siquiera coger un día de recuperación después de operarse, porque es que el mundo se vuelve loco. Se ha vuelto loco en estos 15 días todo. Empezamos, bueno, más bien el último programa en el cual estuviste enlatada, quería decir. Sí. Se acababa de producir el día anterior pues la desgracia del incendio en el edificio de Valencia. Cuando la gente empezaba a ser expertos en incendios en edificios, salió el tema del caso Koldo, el tema de lo del tema de Cataluña y tal, que también está ahí a punto en estos días, y me dejó un montón de cosas, porque es que han pasado tantas cosas en estos 15 días. El problema de esta vorágine, ¿no? Porque verdaderamente el caso Koldo lo que está trayendo es todo un esperpento de información, desinformación, interpretación por las partes, porque es lo suyo. O sea, desgraciadamente estas situaciones es lo que tienen, que al final uno interpreta, el otro interpreta, y esto es como el teléfono roto. Al final sabemos que hay un tipiño que se llama Koldo, pero que alrededor, chico, esto parece el fin del mundo, ¿eh? Esto, yo he hecho una reflexión sobre esto y, a ver, quien lo haya hecho tiene que pagar por ello. Y por eso está en manos de la justicia, pero no valdría más esperar, porque, a ver, más no van a robar los que lo han hecho. Quien lo haya hecho, se la ha pillado, es una cosa que hizo hace un tiempo, más no va a robar. No valdría más esperar, saber realmente, dejar a los expertos que investiguen y determinen y juzguen a quien de esto, y después si alguien tiene que dimitir, dimita. Porque es que... no, porque como salía en una conversación del tío Paco, pues del tío Paco de Koldo, pues dimite. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Lorenzo, por además hasta por un tema casi constitucional. Nosotros nos regimos con ese principio que es la división de poderes, ¿no? Y si nos damos cuenta, estamos un poco enmarañando algo además tan necesario e imprescindible en un Estado democrático, donde aquí al final los poderes se superponen. Hay jueces que hacen política, políticos que se dedican a enjuiciar, periodistas que también enjuician. Es que el otro día, creo que el sábado o el domingo, leí un periódico de tirada nacional que ya lleva muchos años, con un titular que decía: el lunes el PP registrará la dimisión de Armengol. En plan de, no sabía ahora que otro pudiera dimitir por ti, pero bueno. Pues estamos llegando a ese punto. Claro, yo sigo... Ojo, que si Armengol ha hecho algo, que también, a ver, pueden pasar muchas cosas. Puede ser que ya haya hecho algo, o realmente, porque, a ver, cuando uno está de directivo en una empresa, yo pongo el ejemplo de una empresa porque en teoría un país debería llevarse como una empresa, para mi gusto. Es decir, sacar el máximo provecho con la menor inversión posible. Así es. A veces cuando uno está arriba del todo, los de abajo te hacen lo que dice la 314, es decir, te hacen la llave y no te enteras y te la están jugando. Y no tiene por qué el cabeza saber lo que están haciendo los de abajo. Sí que es cierto que efectivamente a nivel judicial es algo
que tiene que seguir su curso. Claro. Y luego en el ámbito político es donde yo creo que o sea, estamos haciendo Es, bueno, es que, a un ver, fandango con esto del... impresionante. Claro recor- que hay repercusiones políticas y responsabilidades políticas, pero cada uno en su sitio. Si igual que Ábalos le han solicitado de buenas maneras y luego de malas que se fuera, Ujú, era porque este señor, Coldo, era además un cargo de directo, confianza. claro. Es decir, ahí tenemos una motivación Aunque, política aunque, porque aunque evidentemente, Ábalos no haya hecho nada, por ser sí, de pero es tu confianza, pues ahí sí, responsabilidad. efectivamente, pero Porque tú efectivamente decidiste que ese señor tenía o sea, o le iba a promover en ese cargo de confianza una serie de servicios para el desarrollo de su actividad política, ¿no? Y administrativa. Bueno, pues vamos a seguir en la misma línea. Si Armengol por el momento no tiene a nadie de su entorno, ni a ella misma, en esta situación en fin, de a ver qué está pasando, pues hombre, esperemos, como tú bien dices, Lorenzo, esperemos que la justicia, que las fuerzas de seguridad del Estado, que son las que investigan, hagan también su trabajo. Y hombre, yo considero que si los medios de comunicación, desde que parece que porque aquí en este país se filtra todo, ¿no? Bueno, pues si al final los informes policiales se han difundido, se los están leyendo, que les ha costado un tiempito leerlos, y vamos a cuentagotas, eso lo único que significa es que al final estamos ante esa caja de resonancia que al final en lo que se convierte en los medios de comunicación, donde no es la primera vez, acordaros con la crisis, bueno, hay muchísima gente que no se va a acordar, pero cuando empezaron con las investigaciones del GAL, que afectaban al Partido Socialista, algunos medios de comunicación esto parecía, en fin, el capítulo del día siguiente. claro. Entonces, A todo ver, eso también hay que tener en cuenta que son estrategias, igual que está el clickbait en las redes sociales, donde se pone un titular que luego tampoco se corresponde con la realidad y con la información, pues esto es un poco parecido, ¿no? Lo único de todo esto, pues hombre, yo creo que efectivamente que dejen que investiguen, que se abran las comisiones de investigación, que siempre es bueno que trabajen un poquito los políticos y que den explicaciones, porque además, si nos empezamos, claro, lo más importante es este tema. Primero porque está más relacionado, evidentemente, con el gobierno central, pero es que están saliendo un montón. Y eso hay que mirar la prensa regional, hay un montón de casos. Luego os lo comentaré en el tema de transparencia, pero es que hace ya mucho tiempo que están en duda muchísimos contratos de ese momento, en ese momento de la pandemia, con material sanitario. O claro. sea, no es el único caso y vamos a ver muchísimas más cosas como anteriormente también hemos visto que afectaban a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid. Entonces, Todo yo el mundo comprendo, tiene cosas debajo de la alfombra. Yo lo que, pues sí, a ver, yo lo que creo sí, que con todo esto del 15M, me voy muy atrás porque es importante por lo que voy a decir. Con todo esto del 15M se consiguió, entre comillas, que eso de que, bueno, si al menos estás imputado, que después le cambiaron el nombre, pero bueno, sí, tienes que dimitir, ¿no? Que yo diría, más bien, para mi gusto, si estás con sentencia, tienes que dimitir, y si estás imputado, al menos que fuera como una pausa, entre comillas, ponerlo en pausa. Porque estar imputado, recordemos que no es estar condenado, es decir, que estás claro investigado. que no. Pero porque Sí, también esa herramienta la han usado mucho los partidos políticos, por lo que se ve, poniendo denuncias falsas o no del todo ciertas y tal, imputar a alguien, muy ay, interesadas, claro. tiene que dimitir y después demostrar que no ha sido nada. O sea, y ahora que ya hemos llegado al punto de que es que simplemente porque salgas en una conversación ya tienes que dimitir. O sea, dentro de poco, bueno, Cuando, cuando al final, en definitiva, bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, lo importante de la conversación es de lo que hablaron, no porque se reúnan. O sea, efectivamente. Sí, claro, lo que porque pasa es que es que aquí, si no por aquí, eso que, aquí claro, pringamos todos, porque quien más, quien menos, pues alguna vez se ha reunido con alguien que ha hecho algún delito.
Y si por eso, pues al final nadie podíamos tener trabajo ni nada. Imagínate. Y eso no quiere decir que tú hayas hecho nada. Simplemente porque a lo Claro. mejor pues hacer algo con esa persona por el motivo que sea. Pero Luego, bueno, además, como todo, ¿no? Luego están las interpretaciones, o sea, de unos hechos que se están investigando, luego están las interpretaciones de parte que claro. cada uno, pues claro, le pone ya los rizos que quieran, ¿no? También Pero bueno, hay que decir que viéndolo a toro pasado es muy fácil eh, juzgar lo que se hizo en ese momento con los contratos, que sí, que hubo gente que se aprovechó de ello, vale. Pero estábamos en una situación, recordemos, muy crítica, donde no había material, donde las propias comunidades entre sí, entre comillas, se robaban los materiales. exactamente. Incluso los propios países Incluso se robaban países, ¿eh? se Exacto, robaban los exacto. materiales. O sea, es muy fácil ahora todo pasado decir bla 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 bla, pero hubo Es un mucha momento, porquería por detrás, que era necesario un en ese momento momento porque duro, era, bueno, fue un momento muy duro y que era a lo muy mejor duro. necesario. Por eso Y que, bueno. hay que poner también el contexto donde hay que acordarse que en ese momento nuestros sanitarios no tenían material para protegerse, que Claro. se iban con bolsas de basura, que se hacían sus historias para poder limitar esa exposición. Es decir, eh, yo estoy totalmente de acuerdo de que la transparencia al final, y mira que nosotros una parte de nuestro programa precisamente habla de eso, que los datos tienen que estar expuestos finalmente. Es Claro. información que es necesaria para la sociedad. Y tenemos derecho, como miembros de esa gran empresa que es un Estado, saber, ¿no? ¿Qué se ha Claro. hecho con los dineros? También Pero te voy a lo decir dicho, que, así como he dicho, que hay que verlo también en el contexto de aquel momento. Si ahora sabemos que hay cosas que se han hecho mal y se pueden arreglar, intentemos que se arreglarlo, ya arreglen. está, o sea, Exactamente, claro. Y si exactamente. alguien se ha aprovechado, porque habrá gente, pues que a lo mejor firmarían con... habrá habido algún, bueno, y de hecho lo hay seguro, algún presidente de alguna comunidad autónoma, por no decir otro, porque estamos hablando de comunidades autónomas, que ha firmado un contrato de mierda, hablándolo claro, pensando en sus ciudadanos, no pensando en que se iba a enriquecer y tal, sino necesito Seguro, material y seguro. seguro que bueno, pues lo ha hecho, sí, Hombre, pero bueno. yo todavía estoy esperando un avión que tenía que traer material a Madrid y Sí, desapareció. lo estaba pensando justo cuando Digo, por estabas Dios, hablando tú hace 2 segundos. Pero que bueno, se habrá quedado ya sin gasolina. O sea, que por favor, que lo encuentren. por lo mejor Pero, está en el fondo del ¿cómo no? Mediterráneo. Claro, pues entonces, y yo doy por supuesto de verdad que todo eso no se hizo con, como tú bien dices, con, con el propósito de engañar, de ganar dinero de forma ilícita. No, era, y además en el contexto internacional, no éramos solamente nosotros, eran el resto, todo el resto de Yo me países. acuerdo cuando Turquía creo que Madre fue mía, que paraban los aviones a repostar y los turcos los sí, vaciaban, si no me acuerdo mal, ¿eh? sí, Igual sí, ahora sí. estoy desatando un conflicto internacional con Turquía, pero bueno, espero que no. Bueno, Pero no nos faltaba ya. pero los turcos requisaban los materiales que les interesaban de los aviones que paraban a repostar, por lo tanto, Claro, y ojo, y lo requisaban porque en definitiva tenían a otro país por en medio que les iba a pagar más por ese claro, material, claro, claro, o que era sea, terrible, pero bueno, es así. Fue, pero bueno. fue muy caótico todo. Evidentemente, para hacer ese tipo de contratos de forma tan rápida, la administración es lenta, para la contratación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues también tuvieron que quitar muchas barreras que garantizaban esos contratos, porque si no, aún estaríamos esperando mascarillas y entonces no sé qué hubiera sido de nosotros. Bueno, Entonces, caray. cambiando de Entonces ya te tema, digo, sí, Sara, eh, ¿te has enterado de lo que ha hecho Trini? ¿Has visto lo último de Trini? Qué fuerte, ¿no? Trini. Sí. Se nota que ya tienes una edad, no te estoy llamando vieja, ¿eh? Yo tampoco me había enterado hasta el No, último no, momento. me puedes llamar y además te puedo decir que con el gripazo que llevo estos días me dices Bueno, bueno. Trini y no veas. Madre mía. Bueno, para la gente que ya tiene una edad, para los jóvenes, esta semana ha pasado... ¿Tú te acuerdas de Ricky Martin, Mermelada? Si te digo eso, tú te No, por acuerdas. favor, ¿Vale? Pues no ha me lo pasado digas. algo en las redes sociales, que te he traído un vídeo para escucharlo, porque Madre mía. eh,
es algo similar a lo que pasó en los 90 o 2000 con mermelada y de esto. No tiene nada que ver exactamente con eso, pero lo vi el otro día que lo explicaba una persona que se dedica en otro medio de comunicación, que es periodista, y contaba esto. Míralo. A estas alturas ya debes saber que Trini no existe. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, dame un minuto y te lo cuento. En las últimas horas, las redes sociales en España no paraban de hablar del vídeo de Trini. Que qué fuerte el vídeo de Trini. Que hay que ver Trini cómo se había pasado. Que la propia Trini había borrado el vídeo arrepentida de lo que había dicho, pero que otros lo estaban subiendo. Y que nadie se podía imaginar algo así de una youtuber que seguían desde 2016. Yo no soy tan listo, solo soy periodista. Pero ya me empezaba a sonar todo un poco a trola cuando a la quinta búsqueda ya no encuentro a ninguna Trini influencer, ni ningún vídeo, ni nada. A balón pasado esto es fácil decirlo, pero claro, yo no podía creer que tantos usuarios de internet estuvieran comentando todos a la vez la misma bola. Todo había sido una idea feliz de un chaval que se llama Marcos E. Vicente, que es muy simpático, y que cuenta con una tropa millonaria de seguidores. Insisto, Trini no existe, todo es mentira y la cosa se va a quedar en un experimento social sobre el uso responsable de las redes sociales. Esto no es la primera vez que pasa y los mayores ya saben en lo que estoy pensando. Hace 25 años, sin redes sociales, todos hablamos en España de un escándalo que nunca ocurrió. Una presunta cámara oculta del programa Sorpresa Sorpresa de una joven que habría llegado a casa, se habría puesto cómoda y se habría estado untando en sus partes mermelada o foie gras, según la versión, mientras llamaba a su perro Ricky, en homenaje a Ricky Martin. Todo suena inverosímil, como te digo, esto nunca ocurrió, pero acabó siendo portada de la prensa rosa. Ya había internet, no tenía la potencia de difusión que tiene ahora. La noticia se hizo viral y todo el mundo tuvo que salir a desmentirla, empezando por la presentadora, por la gran Concha Velasco y pasando por toda la dirección de Antena 3 de televisión. Pero volviendo al siglo XXI, comparto el párrafo que ha escrito hoy mismo la compañera Carlota Bisbe para La Vanguardia. El caso de Trini pone de manifiesto la capacidad de las redes sociales para movilizar a las masas y crear conversaciones virales, independientemente de la veracidad o la intención detrás del contenido compartido. Además, resalta la propensión, la predisposición de los usuarios a participar en fenómenos virales sin cuestionar la autenticidad de la información, lo que subraya la facilidad con la que se puede propagar desinformación a través de estas plataformas. Más allá de la anécdota, lo preocupante de este caso es que compartáis cualquier cosa sin contrastar ningún dato. Y lo que es peor, que porque sea un juego, participéis deliberadamente en la difusión de una mentira. Lo de Trini ha sido una broma, pero imaginad que es una noticia política que empieza a dar vueltas, que todo el mundo comenta, que nadie desmiente y que al final todo el mundo se cree. La mentira de Trini tenía las patitas muy cortas y le hemos cazado al vuelo. Pero lo que me preocupa es todas las Trinis que nos cuelan a diario. Y nosotros somos parte del remedio. No compartas nada que no te creas de entrada. El mayor verificador de internet eres tú. Porque Trini somos todos. Gracias, Radioactivo. Bueno, es que yo vi el vídeo y digo, tengo que traerlo al programa porque es raro que se le haya escapado. Yo he mirado el guión y digo, creo que se le ha escapado a Sara y ha sido muy sonado, pero claro, es un perfil muy joven, que se ha movido en un perfil... Bueno, y sí que es cierto, que durante, y además, bueno, si habéis seguido todo el tema, sí que es verdad que estuvo como trending topic en Twitter, sí. En X, muchísimo tiempo. Lo que pasa... y en otras redes, o sea, en TikTok, bueno, también. Pero yo sí que lo vi en X. En X sí que lo vi. Sí. Pero me parecía tan demencia. Bueno, es que es como ese, todos los días hay un montón. Al final es como funcionamos. Y es triste. Y la verdad que lo que pasa es que no me acordaba ni qué era, porque además creo que la primera vez que lo vi de Trending Topic, yo de verdad pensé Maritrini, pobrecita, que en paz descanse, una cantante, ¿eh? Sí, yo cuando veo así nombres así, normalmente... Luego me di cuenta, digo, uy, vaya por Dios, no claro, es nada de eso. Yo normalmente cuando veo cosas así, pues pienso, pues muchas veces suele ser pues que alguien de Operación Triunfo, que como no conozco a nadie ni lo sigo, pues a alguno de los concursantes de Operación Triunfo o de algún concurso de estos que hacen por la tele que no estoy viendo ninguno, pues que a veces sí que son trending topic. Por eso que tampoco le di mucha importancia. Sí que vi algún vídeo en TikTok, investigué un poco y enseguida dije, esto no hay ninguna Trini.
Y después vi este vídeo y dije, esto lo tengo que traer al programa porque además lo explica muy bien. Lo explica muy bien y es cierto. Y es cierto, para los más jóvenes, simplemente buscáis en Google si queréis saber lo que pasó con Ricky Martin y la mermelada y ya disfrutarlo porque fue histórico. Y además, bueno, mira, fue el primer gran bulo a nivel nacional prácticamente en España. Y como bien dice el compañero, no hacía falta redes sociales. No, porque no hicieron falta para nada. En esa época sí existía internet, pero no creo que ni el 1% ni el 1% de la población tenía acceso a él. O sea que pues todo el mundo no se movió por redes. De hecho no se movió por redes porque no existían redes. Había algunos chats y poco más. Así que bueno, pero bueno, te ha gustado lo que te he traído, ¿no? He dicho, hoy tengo que traer. Me ha encantado porque además de paso es lo que muchas veces comentamos aquí. Somos muy dados a enseguida participar en este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Pues porque al final toca la necesidad de sentirnos dentro, ¿no? De todo ese mare magnum de personas. Pues yo también, y bueno, pues a lo mejor es verdad, o hasta pensando que es mentira, también participo. Lo que decimos muchas veces que somos capaces de ver algo que es imposible que sea verdad y hasta por hacer la gracia somos capaces de participar en ello y retuitearlo, compartirlo y siempre estamos haciendo eso, la caja, el hueco de resonancia que nos crean las redes sociales, pues hacen demasiado ruido y al final perdemos todos. También te digo que algún director de campaña de algún partido político o de marketing de algún partido político sueña cada día con que le pase eso, con sus cosas. Absolutamente. O sea, también te lo digo. Pero bueno, si te parece vamos a ir avanzando en el guión porque llevamos 22 minutos y no hemos empezado todavía con el guión y después habrá que correr. Luego pasa lo que pasa. Pero sí, vamos a empezar como siempre con el ámbito de la ciberdelincuencia. Es una nueva campaña que además ha sido denunciada por INCIBE, por la propia Policía Nacional, porque suplanta precisamente a este cuerpo de seguridad. Se utiliza la técnica que ya sabemos de que va, del phishing, con lo que se pretende distribuir un malware a través de notificaciones, en este caso porque hacen referencia a un supuesto informe policial y una advertencia además de citación a la persona. Se le solicita que cuando reciba este correo pues debe comparecer como testigo en una audiencia que se celebrará un día determinado. El usuario además cuenta con un enlace que supuestamente contiene la descarga de esa posible citación y en verdad lo que nos vamos a descargar pues es un archivo con contenido malicioso. Los correos tienen como asunto informe policial emitido y luego además, como ha podido explicar INCIBE, pues tiene direcciones de origen con dominios diferentes gracias a números aleatorios. Pues te pone Policía Nacional y luego te pone intimaciones con 4, 5, 6, 7, pero si vamos a lo que es toda la dirección, pues nos salen cosas que es difícil que sean de la Policía Nacional, como fastinsep.from.com, cosas que evidentemente nos deberían sonar a que no tienen nada que ver con la Policía Nacional y desde dominios españoles. Se han tomado las capturas y, como siempre, en este caso, tanto INCIBE por su parte como la Policía Nacional, pues ha hecho una alerta donde ya sabéis, el intentar, primero, si os encontráis con esto, pues desecharlo, evidentemente, no abrir nunca, clicar en este tipo de correos donde hay un archivo adjunto. Es difícil que te manden a nivel de la policía, a nivel administrativo, archivos así para descargar. Y luego, pues como siempre, si al final pues desgraciadamente has picado, pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer, intentar limpiar vuestro ordenador, quedaros con todas las posibles pruebas digitales para que si todo esto al final pues lleva como consecuencia algún delito, pues que podáis formular la
la denuncia correspondiente, ¿no? ¿Qué? Así que esto es lo que en estos días, en estos últimos 10 días, pues desgraciadamente una vez más, pues se han movido los malos, ¿no? Que yo sepa, de momento, las citaciones judiciales viene un hombre o una mujer a tocarte la Tal puerta de cual. casa y te entrega unos papeles y ya está. No se han digitalizado todavía, No, O y sea que bueno, así como va el país, de momento más vale que no se digitalicen, en este caso, ya te digo. porque puede liarse la vía. Vamos a seguir. En este caso, Sí, nos vamos con otro. con otro. Porque ese te dicen que, bueno, que vas a recibir un mensaje que se menciona que si quieres seguir perteneciendo al grupo, esto nos viene por parte de WhatsApp, bueno, pues te piden un código que te llegará y, bueno, es una alerta y te dicen que no lo hagas. Bueno, pues el timo, en verdad, lo que denuncian es real, ¿eh? Y además, bueno, es algo que ya no es la primera vez que se produce. Lo que pasa que esta imagen, que es la que se ha hecho viral en el grupo de WhatsApp, es porque no pertenece a un problema que se esté produciendo en España, sino es algo que se denunció en la Ciudad de México en el mes de enero. Y entonces el problema está, como bien dice en este caso maldita.es, pues la Guardia Civil y la Policía Nacional sí que advirtieron de esta estafa de los ciberdelincuentes que pretenden acceder a la cuenta de WhatsApp. Pero lo dicho, en sí mismo sí que es verdad que es algo que no está ocurriendo en España en este momento, o por lo menos no se ha detectado como tal. Lo que sí nos sirve es para volver a recordar que WhatsApp nunca te va a pedir los 6 dígitos de verificación y por tanto no debes darlos, como igual que el resto de cuestiones cuando nos piden datos o bancarios o números. Todo eso es información nuestra y las entidades, tanto a nivel de redes sociales como a nivel bancario o administrativo, nunca nos van a pedir esos datos, ¿no? Como bien explica maldita.es, WhatsApp siempre te alerta de que nunca debes compartir estos códigos y en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo que sí que advierten es que gracias a que nosotros podemos compartir esa información personal es cuando se pueden producir esos ciberdelitos porque pueden acceder a nuestras cuentas. En este caso, además, WhatsApp lo que sí que considera es que si se ha producido esta situación, pues que cierres tu cuenta y vuelvas a abrir otra. O sea, más que nada por tu propia seguridad. Así Bueno, que sí que es verdad que es un hecho que sí que se ha producido, en este caso en México, pero que nos advierten en tal caso de que tengamos cuidado porque además ya sabéis que la ciberdelincuencia es estupendamente internacional y por el momento no ha ocurrido aquí, aunque se ha hecho viral porque se ha mandado por diferentes grupos de WhatsApp, pero en este caso esta alerta no es para nosotros. Igual dentro de una semana lo tenemos, Lorenzo? O sea que, claro. pero en principio no es una alerta de algo que se esté produciendo en este momento en España. Pues bueno, continuamos con, en este caso, con la Vamos policía. a lo que nos cuentan precisamente los cuerpos y fuerzas de seguridad en redes. En este caso, la Policía Nacional, pues en esta semana se ha preocupado precisamente de algo que ocurre muchísimas veces, que si vas conduciendo un coche, tu vehículo, y se acerca un vehículo prioritario en servicio de emergencias, pues como bien te pone en el gráfico, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero Porque de todo, hay no ponerte conductores, nervioso, porque si te pones eso nervioso, la has especialmente, liado. porque si no pasa lo que pasa, Sí, efectivamente. Entonces lo explica muy bien en vías de doble sentido, de 2 carriles o hasta de 3 carriles, qué es lo que tenemos que hacer. Pues ya veis, siempre apartarnos hacia nuestra derecha, dejar espacio y cuando son 3 carriles, pues hombre, los dos de la derecha se pueden ir yendo hacia la derecha
y el que está más exterior pueda apartarse hacia la izquierda. Pues Porque yo he visto de todo en estas que situaciones. quede claro, He visto de... tienes que poner bien en medio y reducir la velocidad al máximo y a poder ir a ralentí. Que conste que yo he visto hasta algunos que han acelerado. Que viene, y han acelerado ellos. Claro, un Tienes que problemita, ¿no? a ver, si hay varios coches y no tiene hueco, pues aceleras un poco hasta poder apartarte. Pero no para hace poder falta hacer apartarte. no hace falta hacer carreras y ganar a la ambulancia. O al servicio de Efectivamente. emergencia que sea. No hace Que falta. conste que yo les he estado siguiendo en redes esta campaña de la Policía Nacional y verdaderamente, bueno, a la gente le ha gustado en cuanto a que es bastante visual, ¿no? Pero porque efectivamente todos, absolutamente todos, hemos visto alguna, bueno, que si llevaban la ambulancia a alguien grave, podían ir llamando porque se podía montar un pitote en cualquier momento gracias a los nervios, también comprendo, ¿no? De los conductores y a cosas que a veces, o sea, seríamos, igual no, nunca haríamos, pero en cambio en situaciones así se hacen. Yo he visto hasta un coche al final pegarse contra una farola, vaya, o sea, decir, bueno, pues nada, que venga otra ambulancia porque lo hemos hecho muy mal. Así que esta es la campaña de esta semana. Y en cuanto a la Guardia Civil, pues nos advierten, hablando de Internet y cómo todo esto pues mejora la actividad de todos nosotros, pues en este caso la Guardia Civil también nos da información porque se ha puesto a disposición el servicio piloto de cita previa para denuncias y trámites, eso sí, no urgentes, evidentemente. La finalidad es, en definitiva, evitar esas demoras, las esperas para ser atendido y se ha puesto ya en marcha, está ya activo como un servicio piloto de cita previa. Es decir, si nosotros tenemos que hacer cualquier trámite no urgente, o una denuncia, tampoco, en fin, de una urgencia o una gravedad importante, pues lo podemos iniciar ahora en este momento desde la página de la Guardia Civil, desde el Ministerio de Interior. Así que, bueno, por lo menos es un servicio más que nos puede facilitar, pues hombre, pues hacer las cosas con cierta celeridad por nuestra parte, pero no tener que movernos físicamente a las instalaciones de la Guardia Civil para realizar estas denuncias. Así que a ver cómo va como servicio piloto, pues ya nos contarán cómo va a ir esto y cómo se desarrolla y cómo responde la ciudadanía, ¿no? Pues yo creo que más o menos puedes responder bastante bien. No... Hombre, yo creo que todo lo que sea facilidad y especialmente, lo dicho, no para cosas urgentes o graves, pero sí a lo mejor pequeñas denuncias o trámites, ¿no? No urgentes que a veces tenemos que solicitar desde el servicio de la Guardia Civil, pues bueno, pues que lo podamos hacer así y bueno, pues menos problemas, ¿no? Sí, Es así, y más cómodo también. Vamos al siguiente, a la efectivamente. transparencia. Pues hoy nos vamos, dentro de la transparencia, nos vamos con los compañeros de Cibio por algo muy importante. Han abierto toda su base de datos eh, de todo lo que han podido investigar dentro de lo que es el derecho de acceso a la información pública. Es un conjunto de datos que además lo podemos tener en abierto si queremos de cualquier temática y más que nada porque además han hecho un trabajo interesantísimo donde se analiza y se compara las leyes de transparencia y el ejercicio del derecho a acceso a la información pública en 10 países de la Unión Europea. En concreto, han estado estudiando cómo desarrollan este derecho, en definitiva, público, países como Eslovaquia, Polonia, Grecia, Italia, Alemania, República Checa, Croacia, Eslovenia, Portugal y, por supuesto, España. Esta dataset aporta claves sobre la legislación tanto nuestra a nivel nacional, que alguna vez ya hemos comentado alguna cosa aquí, Lorenzo, y la entrada en vigor de estas normativas que además vienen avaladas por la Unión Europea con nuevos elementos que se van a incluir próximamente sobre este derecho del ejercicio de acceso a la información pública.
y nos dan datos de cómo se ha desarrollado en otros países. Nosotros no somos los primeros, Alemania, Italia y la misma Grecia, perdón, llevan más tiempo que nosotros, pero también para ver cuáles han sido los problemas que se han podido ver durante este tiempo de la aplicación práctica de la ley. Así que nos dan muchos datos. Yo recomiendo que le peguéis un vistazo porque nos dan muchos datos de cómo se desarrollan en esos países de la Unión Europea. Nos dan datos además de qué es lo que más solicita la gente a nivel de datos públicos. Y la verdad, y también por otra parte, pues hombre, se ve, pues hombre, qué nivel de transparencia hay en unos países y en otros. Y bueno, aquí también tenemos algo más que hacer, en España. Así que si os interesa todo esto, es un momento importante para, ya que han abierto todos los datos y los han hecho públicos desde su propia página web, cibio.es. O sea que es muy interesante y vale la pena todos los datos que nos pueden aportar. Pues muy interesante, ya sabéis dónde ir. Así es. Y seguimos con datos. Ya sabéis que siempre, gracias a Europa Press Datos, tenemos algunas gráficas de estos últimos días. En concreto, os he traído uno que tiene que ver sobre lo que piensan los españoles o lo que pensamos los españoles sobre las restricciones precisamente de Internet en menores, ¿no? Y el dato es bastante interesante, eh, más que nada por una cosa, porque hay una normativa que se está trabajando en este momento en Europa precisamente sobre los problemas del consumo de Internet en menores de edad. Y nos da algunas opciones interesantes sobre lo que se puede hacer y cómo se podría mejorar para limitarlo con una ley. Los datos que tenemos, y a mí sí que es cierto que me llama mucho la atención, porque si hace scroll Lorenzo, veréis que en verdad lo que opinamos nosotros es que las páginas web se restrinja ese acceso a menores con sistemas adecuados de verificación. Es algo que están de acuerdo al 40%. En segundo lugar, que haya un control parental a páginas o aplicaciones. Ahí estaría más o menos estaría en un 37%. Y en cambio me llama mucho la atención porque luego ya baja algo que a mí me parece imprescindible, que es educar para fomentar el uso responsable. Pues consideran los encuestados solamente un 8%, un 8,4%, que es importante, ¿no? Para que sea positivo, ¿no? ¿Qué tipo de restricción? Pues educar, a ver si no sé, a mí me parece imprescindible para que al final ese acceso a la red por parte de los menores de edad sea mucho más responsable. A mí me parece más imprescindible limitaciones... educar que prohibirlo, porque si lo prohíbes totalmente hasta cierta edad, cuando lleguen a esa cierta edad no van a tener ni idea de seguridad ni nada, y lo suyo es ir educando poco a poco. Por eso me ha llamado muchísimo la atención en esta ocasión estos datos, porque me parece que nos vamos a lo más fácil, cuando debería ser lo más importante para nosotros el que nuestros niños se eduquen correctamente para el uso de de la red de redes, evidentemente, porque van a vivir y van a convivir con ella. Y como bien dices, Lorenzo, hasta, hombre, prohibir, vale, de acuerdo, pero esto de prohibir el acceso a Internet a menores de edad es muy difícil, porque siempre tendrán alguna posibilidad. Y también lo de la opción 1, que las páginas web restringan el acceso a menores con sistemas adecuados, es prácticamente imposible. Claro, es que... la mejor opción es la del control parental y con aplicaciones, porque es que realmente tú puedes poner una ley, pero si la pones en España solo afectará a las webs que estén ubicadas en España. Por lo tanto... ¿Y todo lo demás? Claro, es que ahí está. Por lo tanto, yo creo que existen aplicaciones ya así, como el Google Parental, creo que se llama, o algo así. Parental, o Family, no, sí, Google sí, Family, sí, Google Family.
que es totalmente gratuita, pues es verdad, que efectivamente. se instalan Ujú. en Sí, el sí, sí. teléfono del padre y en el teléfono del niño, y ahí puedes controlar cuánto tiempo lo usa, el que lo usa, y lo puedes controlar todo simplemente con eso. No hace falta, Así es. a no ser que tengas un Pero niño lo que dicho, sea yo, un hacker, pero bueno, ya entonces llévalo a una academia bueno, a pues, aprovecharlo. puede haber alguna excepción de Claro, pero estos así que saben mucho, pero bueno. Pero lo dicho, yo me ha llamado mucho la atención por los datos que han salido de esta encuesta, de esto que lo dicho, nos vamos un poquito a lo más facilito y, y lo dicho, yo creo que a la gente, a los menores, a la gente muy jovencita, lo que interesa es que se eduquen bien y que sepan lo que tienen entre manos para precisamente pues evitar muchos errores, ¿no? Así que, pero bueno, ahí están los datos y a partir de ellos, lo dicho, se quieren poner nuevas medidas que van a venir implantadas también por la Unión Europea sobre la restricción al acceso a la red de menores, ¿no? De menores de edad. Entonces, a ver qué sale cómo sale esa normativa y qué es lo que se va a aplicar en concreto en nuestro país. pues bueno, Y vamos nos vamos a a la otros siguiente. datos, porque esta semana, además de Coldo y demás, bueno, pues ya sabéis, hemos tenido también nuevos datos sobre el paro. Son unos buenos datos. El número de parados registrados en este último mes pues se ha situado en 2.760.408 personas, lo que supone una bajada del 0,27% respecto al mes de enero y por tanto pues hay más de 7.450 desempleados menos y son unos datos interesantes para nuestra economía y yo, como siempre digo, especialmente para la clase trabajadora, porque en definitiva todos vivimos gracias a que podamos trabajar, ¿no? En esta gráfica podéis ver desde 2001, de febrero de 2001 hasta febrero de 2024, cómo ha ido evolucionando nuestros datos respecto al paro en España. Y bueno, pues como podéis ver, la verdad que llevamos una senda bastante positiva. La bajada, como podéis ver, va bajando, pero ya mucho más despacito. Y bueno, pues ojalá llegáramos a menos paro todavía, ¿no? Pero bueno, ahí están los datos y hemos salido de esas terribles subidas. Y luego tenemos otra más que tiene que ver según el sexo, ¿no? Si se compara el desempleo masculino, pues varió también en negativo porque bajó en un 0,37 y el femenino pues varió en un 0,2. Baja, pero baja menos. En la variación interanual, el paro entre hombres varió en un 5,31% menos y en las mujeres en un 5,08. También es verdad que las diferencias, como podéis ver, comparativamente, cada vez son menores. Cosa importante, es decir, eh, hay trabajo para los hombres, pero las mujeres también se están empleando bastante, bastante bien. Así que ojalá que sigamos así, Lorenzo, porque en definitiva es positivo para todos. Efectivamente. Pues ahora Sí, vámonos. y pues nos vamos claro, nos vamos a lo que ya sabéis que siempre os traemos precisamente hablando de educar, hablando de saber funcionar con las redes y con las redes sociales en particular, pues sabéis que os traemos siempre dentro de la alfabetización mediática, pues algunos consejos. En este caso repetimos también con David Arroyo, que ya estuvo anteriormente, es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC y trabaja especialmente temas que tienen que ver con la protección de la privacidad. En concreto, nos explica cómo los datos personales a los que se accede a través de ataques como el phishing, hace un momentito lo estábamos comentando, pues se usan luego posteriormente como ataques de segunda oleada. Pero él nos lo explica estupendamente bien para saber por qué es tan importante no caer
en esa ciberdelincuencia, porque ya no es solamente ese momento, sino lo que nos puede pasar posteriormente. Así que vamos a escuchar a David Arroyo. No, este no es David, ahora sí. Los ataques de desinformación a día de hoy se construyen en base a un ecosistema de altísima complejidad. Este nuevo estadio, el ciberfísico, involucra que se pueden utilizar estrategias de desestabilización del ámbito ciber, es decir, ataques de malware, ataques de software malicioso, troyanos, phishing, combinados con herramientas del ámbito de la información que permiten desestabilizar la toma de decisión de aquellos objetivos que tenemos. Entonces, las APMs, que son Advanced Persistent Manipulation, son técnicas muy avanzadas, basadas en técnicas clásicas de ingeniería social y que lo que hacen es analizar el déficit, digamos, psicosocial que pueda tener un cierto sujeto o un conjunto de sujetos para ser receptivos de una determinada información que nos permite que se involucren en la sesión de información que luego nosotros podemos utilizar para llevar a término un ataque. Esos ataques, en una escala de orden mayor y más sofisticada, son lo que serían los Advanced Persistent Threats, que son los ataques más sofisticados que en la mayor parte de los casos tienen un Estado detrás. Están sponsorizados por Estado, pero no tienen por qué estar necesariamente sponsorizados por Estado. Entonces, los ataques APTs lo que construyen es una cadena de ataque o kill chain, y en su primera fase utilizan la información para intentar acceder a los usuarios y sacar información relevante sobre los organismos en los que trabajan esos usuarios, las instituciones o su propia configuración individual. Y esa información permite detectar vulnerabilidades que tengan en el ecosistema ciber. Y ya con esas vulnerabilidades se construye un ataque más sofisticado. Y cuando nos están engañando en una esfera, ese engaño se va a utilizar en la otra. Y existe un trasvaso entre uno y otro. Si una organización sufre un ataque y le roban información sobre los miembros de su organización, el problema no son los datos personales de esos sujetos. El problema es el fenómeno de ataque de segunda oleada, construyendo perfiles falsos, construyendo mensajes que pueden engañar a sujetos vinculados con aquellos a los que se han robado, por ejemplo, emails. Ahí es donde está el verdadero problema a día de hoy. Cuando te roban información propia, el problema no es tu privacidad, el problema es el daño colectivo que se efectúa. Proteger la privacidad a día de hoy no es un derecho individual, es una obligación para el colectivo. Si tú no te proteges, estás poniendo totalmente desprotegida a todo tu entorno. Pero hay evidencias que, por la información que se comparte en la Deep Web, ¿no?, que se vende información que se ha robado a organizaciones, que ponen de relieve que cuando una organización, por ejemplo el caso del Hospital Clínic o el CSIC el año pasado, que sufrió una fuga importante de datos personales, hay evidencia de que esos datos personales se pueden utilizar para lo que se llama ataque de segunda oleada. Es decir, yo trato de construir perfiles falsos basados en la red de conectividad que soy capaz de extraer de esos datos. O sea, cuando nos roban nuestras credenciales, insisto, no están robando solo el acceso a nuestra cuenta. Si acceden a nuestra cuenta, imaginemos que entran en nuestra cuenta de correo electrónico. Podrían acceder con toda la gente que me comunico, cuántas veces me comunico, qué tipo de información transmito. Y con esa información me puedo crear un bot que de forma automática escriba, por ejemplo, como yo, o escriba como uno de los usuarios con los cuales estoy interactuando. ¿Y cómo soy luego capaz de detectar cuando ese bot está interactuando conmigo que es una persona real y no el bot? Pues eso no es algo fácil en términos generales. Pues no es algo fácil en términos generales. Además es muy, muy interesante la advertencia, por eso lo importante de nuestra propia seguridad de nuestros datos, pero por todo lo que además puede venir y conllevar. Eso muchas veces lo hemos dicho aquí, Lorenzo, tenemos una fuga de información personal y al final se quedan con todos los contactos que teníamos, ¿no? En esa agenda, ¿no? Bueno, pues eso, pues lo vamos multiplicando en la administración, en empresas, etcétera. Bueno, pues todo tiene un porqué, ¿eh? Y no se queda solamente con perder esa privacidad. Antes de continuar, Sara, tengo aquí en el guión, no sé si es un error o qué, que nos vamos ahora a verificadores por el mundo, en vez de irnos a desinformación como es habitual.
Empezamos por los verificadores, por el mundo. Sí. Vale, pues ya Sí, está. sí, lo tengo así, pero porque yo lo he puesto así por delante, así, porque sí, hijo mío, Vale, es porque así. como normalmente lo pones después de la desinformación, digo, igual... Efectivamente. Vale, pues venga, va, Nada, verificadores por el mundo. no, lo hice así, esto, y ahora me he dado cuenta, digo, esto debería estar posterior. No pasa Pero nada. bueno, da igual. Nos vamos al mundo mundial y luego ya nos vamos a nuestros verificadores. En este caso, os traigo a Malaspina Check. Es un proyecto que se desarrolla en Chile. Como siempre, el objetivo, en definitiva, de cualquier verificador en el mundo, pues es aportar a la ciudadanía datos para luchar contra la desinformación y especialmente, en este caso, Malaspina Check nació a partir de todos los problemas y el estallido social que se produjo en su momento, y ellos están trabajando, son jovencitos, ellos están trabajando desde junio de 2020 y bueno, la verdad que tienen una página web interesantísima, muy bien hechita, están dentro de lo que es la asignatura del Código de Principios Internacionales de Fact-Checking, y la verdad que hacen un trabajo tanto a nivel nacional, a nivel de información chilena, como también todo el espectro internacional, y ahí nos damos cuenta muchas veces, si miráis, si los visitáis, veréis que muchos temas son también tratados por ellos y además colaboran con otros verificadores. En concreto, Malaspina Check también trabaja conjuntamente con algunos verificadores nuestros españoles sobre temas concretos. Así que ahí está Malaspina Check, para que podáis buscarlo y visitarlos, y tienen un montón de servicios que son muy, muy interesantes y muy bien hechos, de verdad. Pues bueno, ya nos vamos a los bulos nacionales. Empezamos con maldito bulo. Así. Pues nos vamos con maldito bulo. En concreto nos trae unos contenidos, como siempre, muy agradables. Mira el negocio que han descubierto los moros. Es algo recurrente, y sobre la temática además, porque no es la primera vez. En concreto nos dan el inicio del bulo, es un audio donde nos explican una supuesta estrategia por la que una mujer marroquí tiene una paguita de por vida porque denunció a su marido por malos tratos. Aquí ha conseguido esa paguita, pero luego, eso sí, se han ido a vivir juntos a Marruecos, ¿no? Lo que es el bulo en sí, el contenido en sí, se difunde con imagen y texto en redes sociales, y en este caso, pues maldita.es nos da información de que esto, porque es un bulo, pues porque las distintas ayudas por violencia de género a nivel estatal se otorgan en función de la situación económica de la persona y de si ésta se puede apuntar o no al paro. Y para optar a ellas, la mujer debe acreditar ser víctima de violencia de género y residir en España. Desde el año pasado tenemos 3 ayudas económicas por las que se puede optar por parte de las personas víctimas de violencia de género, y son la renta activa de inserción, la RAI, que ya lleva en funcionamiento muchos años, luego la ayuda de protección integral del ingreso mínimo vital, y también lo que es el IMV, que son específicas para víctimas de violencia machista, pero se cuentan con un supuesto para ello, ¿no? Es en el caso de las personas que puedan apuntarse al paro, es decir, que no tengan un problema de una discapacidad o algún problema que no les pueda dar la opción de poder trabajar, pueden pedir esa RAI, o que además, lo dicho, es algo que se lleva en funcionamiento mucho tiempo. Y además, en el caso de que además tengan pocos ingresos, pues pueden tener ese ingreso mínimo vital, que ya sabéis que desde el 2020 pues está en funcionamiento en nuestro país. Lo que sí que es cierto es que la renta activa de inserción, la RAI, no se puede cobrar de por vida, tal como dice el contexto de este bulo. Tiene una duración limitada de 11 meses. Si la persona que lo solicita es víctima de violencia de género o doméstica y se ha visto obligada a cambiar de residencia en los 12 meses
anteriores a la solicitud, sí que puede tener una ampliación máxima hasta de 33 mensualidades. Y por otro lado, dentro de lo que son las víctimas de violencia doméstica, también hay que tener en cuenta que se incluye a los hombres que puedan sufrir esa violencia ejercida por su cónyuge, su excónyuge o persona ligada a él por una relación afectiva. Es muy importante esto porque eso lo recoge la ley, pero normalmente los bulos de estas temáticas siempre no lo consideran, y los hombres que desgraciadamente pues también puedan ser víctimas de violencia de género también pueden acogerse a este tipo de ayudas para salir de la situación en las que se hayan podido incluir. Así que lo dicho, todo lo que conlleva el contenido de este bulo pues no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, ni se corresponde con ningún caso excepcional como ellos han querido divulgar. Lo que conlleva el contenido de este bulo pues no tiene ahora, Lorenzo, nos vamos al siguiente, que de repente me he escuchado yo, madre mía, y nos vamos porque sabéis también que el 11 de marzo, desgraciadamente, se van a cumplir 20 años de ese terrible atentado en Madrid, en 2004, donde explotaron 10 bombas en 4 focos, en Atocha, en Santa Eugenia, y dos en Atocha, uno en Santa Eugenia y otro en El Pozo, ¿no? Evidentemente fue el atentado más importante y más desgarrador de nuestra historia, y en este caso Maldita ha hecho un trabajo excepcional porque nos trae una revisión del montón de bulos que llevamos con el tema del 11M. Y es desgraciado porque después que vamos a cumplir 20 años de aquella mañana del 11 de marzo, todavía siguen funcionando bastantes bulos respecto a este tema. Hacen una correlación de los diferentes contenidos que siguen, además, en algunas ocasiones siguen funcionando, y en redes sociales especialmente, y le podéis pegar una repasada increíble. El primero de ellos, uno de los que ellos trabajan muy bien, es en el ámbito institucional. Todos sabemos las declaraciones y contradeclaraciones que se hicieron en aquellos días, especialmente justo después del atentado, por parte en ese momento de José María Aznar, que era nuestro presidente del gobierno, y todo lo que supuso para aquellos días. Pero también nos acerca a elementos que todavía hoy hay gente que todavía habla de ellos, como el bulo de la tarjeta del grupo de Mondragón. Es una teoría que se publicó en algún que otro medio de comunicación, como es el periódico El Mundo. En él se decía que la furgoneta del 11M tenía una tarjeta del grupo Mondragón en el salpicadero. Y claro, ¿qué ocurre? Que hasta en ese momento algún ministro pues defendía que esa tarjeta existía con toda seguridad y que nos daba la opción a pensar que era ETA, ¿no? Y en realidad dentro de aquella furgoneta lo que sí que se había encontrado es una cinta de cassette de la orquesta Mondragón y la tarjeta de visita de Gráficas Bilbaínas, una empresa de Madrid. Que no hay que confundir, todo eso... no hay que confundir la orquesta Mondragón con el grupo Mondragón, que la orquesta Mondragón tiene buenos temas y el grupo Mondragón se encarga de otras cosas. Exactamente. Entonces ahí se jugó mucho con el contexto, y lo dicho, todo ese bulo de la tarjeta del grupo Mondragón quedó totalmente demostrado, ¿no? Luego hay otro que es el bulo del ácido bórico, que ahí se apuntaron algún medio de comunicación, además de algún periódico, alguna emisora de radio, donde de alguna manera pues se daba a entender que Interior pues estaba de acuerdo con que se había encontrado lo que es el ácido bórico, perdón, y que eso sí, de alguna manera podría estar vinculado a que fuera ETA la que había cometido
el atentado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de el propio trabajo de la policía científica, sí que es cierto que se encontraron elementos de ácido bórico, pero ese dato, en ese trámite, estaba dentro de lo que se llamaban observaciones de los peritos y por tanto lo que sí que decían era que era una sustancia que se había encontrado ácido bórico, pero era una sustancia que además es muy normal en poder encontrarse. ¿Por qué? Porque se emplea como conservante para adulterar drogas, fabricar cosméticos, pinturas, manufacturación de cementos o hasta como insecticida contra insectos domésticos que se pudiera producir, ¿no? Es decir, no había tampoco tanta cantidad de ácido bórico para que pudiera ser relevante, ¿no? Para desgraciadamente, el atentado. El ácido bórico en concreto analizado se intervino el 17 de diciembre de 2004 en el domicilio particular de uno de los detenidos, que era Hassan el Qassi, en la isla de Lanzarote. Pero en verdad ni la cantidad ni el producto como tal podía ser importante para la fabricación de los explosivos. Otro de los bulos es el informe de Díaz de Mera, que era en ese momento director general de la policía, fue el último dentro del gobierno de Aznar, y que afirmó que habían ocultado al juez un informe con las pruebas de las conexiones de ETA con los islamistas, ¿no? Ya en su momento el tribunal que juzgó estos atentados pidió además que demostrara a Díaz de Mera precisamente dónde estaba o cómo es que se había ocultado ese informe. El problema está que a pesar de todos los titulares que produjo Díaz de Mera con este supuesto informe, al final sí que es verdad que había un informe, pero precisamente en ese informe se niega que existiera una vinculación entre ETA y el 11M, con lo cual, pues entonces nos quedábamos igual. Y luego hay otros más, el de la mochila, nos lo explica muy bien Maldita.es, el bulo de los explosivos de ETA, porque habían detenido días antes una furgoneta con pues, un dinamita de la goma 2 Eco, que había sido interceptada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que evidentemente, pues hombre, había sido, parece ser, utilizada por un comando de ETA, ¿no? Pero que ni ese tipo de dinamita que se había interceptado coincidía tampoco con la utilizada luego posteriormente por los yihadistas, ¿no? Así que son un montón de ellos. Hay otro que también tiene que ver con Trasorras, José Emilio Suárez Trasorras, que fue condenado a más de 34.000 años de cárcel después del juicio y que además había hecho declaraciones a algún que otro medio de comunicación diciendo, bueno, pues que él podía demostrar que, en fin, que sí, que efectivamente detrás del atentado pues estaba ETA, aunque al final todo eso que salió en diferentes, esto que hablamos al principio, que a veces los medios de comunicación cogen un hilo conductor y parece que tenemos cada día un capítulo. Bueno, pues eso lo hizo un periódico con este señor y bueno, pues verdaderamente no tenía ninguna prueba de ello y como bien se le pudo escuchar en una conversación que le grabaron la propia Policía Nacional, pues de alguna manera decía que él iba a contar lo que hiciera falta mientras le pagara, en este caso, el periódico. Así que, lo dicho, son un montón de ellos. Yo os animo a que de verdad, si os interesa, porque hay cosas que se van quedando en el tiempo y luego a veces ves en redes sociales ante, desgraciadamente, pues un aniversario como el 11M y vamos a ver cómo se van a volver a repetir muchos de los bulos que ya están desmentidos hace muchísimo tiempo y desgraciadamente los vamos a poder volver a ver en redes sociales. Pero continuamos con otras cosas.
Nos vamos con F Verifica. Son mensajes que se han compartido en Facebook, un texto donde te dicen que es urgente. Se colapsan las urgencias de los hospitales madrileños por las reyertas entre bandas latinas y marroquíes. Bueno, te ponen fotos, bueno, esto está, bueno, todo asegurado. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver, vamos primero a los datos administrativos. No hay constancia de que se hayan producido reyertas entre jóvenes latinos y magrebíes en las últimas semanas. No se han colapsado ninguna urgencias de hospitales madrileños y tanto fuentes policiales como la Consejería de Salud de Madrid pues no tienen ninguna constancia de estos hechos, como bien han informado a F Verifica. Por su parte, también es verdad que si hacemos una búsqueda en Google, en el servicio de noticias, nos dan resultados e informaciones de peleas recogidas por medios de comunicación en las últimas semanas, pero ninguna de acuerdo a lo que nos comentan en este contexto. En concreto, la última reyerta que sí que podemos encontrar en esa búsqueda es de noviembre de 2023, precisamente cuando se encendieron las luces navideñas en la Puerta del Sol de Madrid, donde sí que, bueno, pues hubo una trifulca, pero no estuvieron envueltos tampoco, en concreto, jóvenes latinos y marroquíes. Y en cuanto a las imágenes que nos quieren, en fin, contar que son estas personas con machetes y demás, bueno, pues lo que es la fotografía como tal, pues una de ellas es de un videoclip que podemos encontrar en YouTube de un tema musical del grupo Sersi FTJ, Bocón en concreto, y la segunda imagen es de un artículo de un medio digital en inglés, Morocco World News, sobre los grupos de pandilleros de Marruecos, conocidos por Charmil, y que se publicó en verano de 2014. O sea que todo un poco descontextualizado. Así que, lo dicho, es mentira. Bueno, pues... Y nos vamos a la siguiente. Siguiente. Sí, porque se ha movido bastante en X, pero también especialmente en Facebook, donde se nos dice y nos alertan de que está llegando a España fresas contaminadas con norovirus. En concreto te dicen que si compras en mercadillos, tiendas del barrio, en cualquier cadena, si no sabes con certeza la procedencia, no compres fresas. Casi todas son de Marruecos y vienen con el norovirus. Bueno, se afirma además que esta fruta marroquí, que fue detectada en la frontera de España, se liberó su distribución y han podido llegar pues a la mesa de todos nosotros, ¿no? Es cierto que las autoridades españolas detectaron hace unas semanas en frontera la presencia de norovirus en una partida de fresas marroquís, pero ojo, que su destino no era para España, sino que iban a llegar a Países Bajos, por lo que, por tanto, de entrada no iban a ser distribuidas en España, sino en Países Bajos, pero además se detectó esto en frontera y, por tanto, se inmovilizó pues estas fresas, ¿no? En una búsqueda en Internet, hasta podemos encontrar la nota de referencia del propio sistema de alerta rápida para alimentos y piensos de la Comisión Europea, en la que se especifica que España dio esa alerta alimenticia ante esta partida de fresas y, por tanto, ni se comercializó ni, por tanto, llegó a su destino final, que era en Países Bajos. El norovirus existe, no es solamente en fresas, se puede producir el contagio por diferentes medios, evidentemente todo a nivel pues de contacto, y sí que es verdad que alguna vez se ha podido producir, no hasta con productos españoles, o sea, porque es una contaminación, estamos hablando de un virus y normalmente pues causa vómitos y diarreas, ¿no? Pero lo dicho, en concreto no podemos decir que las fresas marroquíes que no las comas porque tienen norovirus. Pues en concreto sí que un lote lo tenía,
se detectó y por tanto las autoridades hacen su trabajo sanitario y al llegar a la frontera pues evidentemente no pasaron de ahí. Así que no alarmemos de esta manera tan tonta, ¿no? Pero en cambio la verdad hay que reconocer que con todo el tema del problema con los agricultores, etcétera, pues este bulo en verdad ha sido bastante jugoso y se ha hecho bastante viral. Y nos vamos a la Unión Europea. Nos vamos a la Unión Europea de la mano de Verifica Radio Televisión Española, porque se ha hecho también viral que la Comisión Europea, pues en concreto su presidenta, bueno, pues que ha hecho unas declaraciones donde nos pide que nos preparemos para una guerra contra Rusia y que los hombres en edad de combatir tienen que estar preparados para este conflicto. Pero la verdad es que estas cosas ya es para echarse ya a llorar. Bueno. En verdad, la Comisión Europea no ha realizado ningún tipo de declaración de este tipo. Yo, además, considero que si en verdad von der Leyen, la presidenta, ¿no? Comunitaria, hiciera una declaración así, yo creo que estaría en todos los medios de comunicación, ¿no? Abrirían un avance informativo porque el tema es bastante grave. Se ha compartido más de 2000 veces en redes sociales como X desde el pasado 29 de febrero. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues que al final hay una traducción errónea de las palabras que además sí que realizó con Josep Borrell, con el representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y donde sí que se hizo hincapié en que la amenaza de guerra no es inminente, pero tampoco es imposible, ¿no? Eso sí que lo dijo von der Leyen. Y además todo esto en el contexto de que veían muy importante la necesidad de seguir ayudando a Ucrania para responder ante los ataques de Rusia, ¿no? Pero en ningún caso, en ninguno, hablan sobre la necesidad de que los hombres en edad que estén preparados para salir a la guerra. Así que, lo dicho, es dentro de, además, normalmente si nos vamos a investigar de dónde salen estos contenidos, vamos siempre a perfiles que ya hemos traído más bulos sobre la Comisión Europea y que al final están especializados en desinformar sobre las acciones y las medidas que hace la Comisión Europea. Pues bueno, pues seguimos con el siguiente, que vamos a hablar de bancos. Pues sí, porque además nos los trae también Verificar Radio Televisión Española. Se ha hecho viral estas imágenes donde nos dicen que, bueno, como podéis ver, es un cajero automático con un dispositivo cuadrado instalado en el sistema de tarjetas, de contactless, y un texto que nos avisa de que no hay que apoyar ahí la tarjeta porque pueden clonarla, ¿no? Como podéis ver, ¿no? La imagen de entrada no corresponde a un cajero en España y el dispositivo fraudulento en concreto no clona la tarjeta. La fotografía corresponde a un cajero en Argentina y ese dispositivo que dicen que es fraudulento lo único que hace es que se pueda hacer algún pago por el sistema de Red Link, pero nada más. En ningún caso eso nos va a quedar clonada nuestra tarjeta si nosotros la apoyamos ahí. Es un mensaje, desgraciadamente, claro, todo lo que tenga que ver con el dinero yo lo comprendo, pero se ha hecho bastante viral y además se ha retuiteado bastante como, claro, dando a entender que sí que es cierto que tengamos cuidado si está ese elemento ahí. Bueno, pues lo dicho, en España no se ha detectado eso. Es en concreto en una entidad bancaria argentina, y lo más importante, el dispositivo fraudulento no clona la tarjeta, pero sí autoriza el pago de alguna compra. Es algo que además hasta verificadores argentinos como Chequeado, que ya lo hemos traído alguna vez aquí, también ha dado información, en este caso a Verifica Radio Televisión Española, porque también allí sí que hicieron hincapié de que este tipo de cosas es un bulo y por tanto no crear esas alarmas respecto a la utilización de los cajeros.
Y seguimos, nos vamos a Neutral. Este es genial, me encanta, me encanta. Bueno, aquí veis a Zelensky, con sus bailes especiales, ¿no? Ha circulado en redes sociales y hasta ha salido en algún medio de comunicación, ojo, desmintiéndolo, por supuesto, pero sí, nos querían dar a entender que este hombre, con ese mono de color ocre, de pedrería brillante, y que baila la danza del vientre, pues que era Zelensky. No, entre ataque y ataque, pues tenemos a Zelensky No tiene nada mejor que bailando hacer. ahí. Te aburre en casa. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que estos fotogramas del vídeo que se ha convertido en redes, pues gracias a la inteligencia artificial, pues parece que es Zelensky, porque verdaderamente parece la cara de Zelensky, pero en verdad es un bailarín argentino, Pablo Acosta, y en concreto, si nos vamos a sus perfiles de su cuenta oficial, pues podemos ver ese baile y esas imágenes, cómo las ha realizado él, ¿no? En este caso, verificadores como Snoopy's, es un verificador norteamericano, fue el que dio la alarma porque se estaba haciendo viral a nivel mundial este estupendo baile de Pablo Acosta, pero eso sí, con el rostro de Zelensky. El vídeo, como os decía, pues ha sido manipulado para incluir ese rostro del presidente ucraniano y bueno, es un vídeo que es desde junio de 2023 cuando el bailarín pues hizo la actuación y lo pudo, pues eso, poner en sus redes sociales. Así que lo dicho, Que también baila te muy diría, bien, pero no es Zelensky. No me extrañaría que fuera Zelensky, porque recordemos que antes era artista, era Claro. actor, por lo Era tanto, cómico, por efectivamente. lo que efectivamente. podría haberlo hecho, no ahora, pero años atrás. O sea, tampoco sería nada Bueno, descabellado. lo que pasa que, ojo, este señor baila muy bien, Pablo Hay que Acosta. sí. No sé yo si Zelensky baila tan bien. Bueno, vamos a hacer un... Bueno, que se nos presente vamos- a este Bailando con Estrellas o algo así que echan ahora por la tele. Vamos a por ejemplo. Bueno, y desgraciadamente hablábamos al principio de ese terrible incendio que ocurrió en Valencia, nuestro apoyo y solidaridad, pero cómo no, un tema así, cómo no iba a ser protagonista también de alguna desinformación. En concreto, se hizo viral un mensaje donde afirmaban que se habría abierto una investigación contra la cúpula de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana en relación con este incendio. Esas publicaciones añadían además que la Corte Penal Internacional se habría implicado en la investigación. Nada más y nada menos. Bueno, evidentemente Neutral, que es quien ha hecho esta verificación, pues no ha podido encontrar ninguna constancia de ninguna investigación contra la jefatura policial de la Comunidad Valenciana. Mientras que de lo que hablan de la Corte Penal Internacional, pues hay que decir que no tiene ninguna competencia sobre un incendio como lo ocurrido en Valencia. Es decir, es un bulo, es una narrativa que desgraciadamente sí que es cierto que se ha extendido bastante y además, eso sí, se ha extendido bajo, ya sabéis que siempre hay esas manos negras, ¿no? Y que hacen más jugoso el bulo, pues bueno, de alguna manera querían especificar que esto se había producido, el incendio en concreto, para desviar el foco mediático de otros asuntos como el caso Coldo, que implicaba, ya sabéis, pues a un exministro como José Luis Ábalos, Sí, que además de paso, Ábalos es valenciano, ¿no? Tiene toda Entonces, la lógica. El jefe de la policía fue ahí a encender el mechero para que encender el incendio. Que todo se explica así fácilmente. Tal cual. Así es. Y lo de la Corte Penal Internacional, pues hay que decir que, claro, las atribuciones de este organismo vienen limitadas por su propia normativa, por el Estatuto de Roma, y se circunscriben a crímenes de trascendencia internacional, con lo cual tampoco tiene ningún sentido que se implicara en una investigación como estas. En definitiva, estamos hablando de genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresiones.
y no es por nada, pero también tenemos bastantes por ahí para que tengan tiempo libre para otras cosas, ¿no? Hay que decir, en tal caso, que dentro de la información y la investigación, sí que a día de hoy sabemos, pues bueno, que hay un juzgado de instrucción, el número 9 de Valencia, es el que está llevando la investigación de este desgraciado incendio en Campanar, y que aunque está decretado el secreto de actuaciones, pues hombre, sí que se ha dado a entrever por medios regionales valencianos que las fuentes de investigación, pues ya sabéis que podrían estar apuntando a un cortocircuito. Pero bueno, la investigación está ahí y sabremos, pero nada que ver con este contenido que desgraciadamente pues se ha hecho viral. Bueno, y el último bulo. No, espera, no, que ya este era el último bulo. Ahora nos vamos al fact-check. Y nos vamos al fact-check porque tenemos a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, Espera, no, Ayuso, vamos por. Yo soy yo, tío. Isabel Díaz Ayuso pues está muy habladora, tiene todos los días alguna entrevista, en concreto es un programa científico. Quiero que sabes sobre las declaraciones de la ministra de Educación, de Pilar Alegría, la referencia del gasto en educación pública en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y la ministra decía pues que Madrid es una de las comunidades que menos invierte por alumno en educación pública. En concreto a eso Ayuso dijo que no solo no es cierto, sino que quizá es la que mejor invierte. Eso dijo Ayuso. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Madrid, bueno, pues Madrid en 2020 fue la comunidad autónoma que menos dinero invirtió en educación pública, de acuerdo a los datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Son datos reales. Al mismo tiempo, es la tercera, por detrás de Euskadi y Baleares, que más porcentaje del presupuesto educativo destina a la educación privada. Es decir, al menos el 86% de ese gasto público educativo que sabéis que corresponde a las comunidades autónomas, pues justo lo que dijo Ayuso es todo lo contrario. Es la comunidad autónoma que menos gasta y menos invierte en la educación pública, eso sí, en la educación pública. Madrid, en los últimos datos, destinó en 2020 5.607 euros por alumno y la media estatal está en 6.540 por estudiante. Y en cambio el ranking sí que lo tienen Euskadi con 10.214, Navarra con 8.578 o por ejemplo Castilla y León con 7.849 euros, con lo cual, pues sintiéndolo mucho, pues tenemos que decir que la afirmación de Ayuso, es falsa. Pilar Alegría, la ministra de Educación, que fue protagonista también de las palabras de Ayuso, pero ella también hizo unas valoraciones, en concreto en una entrevista donde dijo que lo que hemos puesto en marcha en estos 100 primeros días, incrementando un 54% el salario mínimo interprofesional, es una medida que beneficia especialmente a las mujeres y a los jóvenes de nuestro país. Vale, sí que es cierto, el SMI, ese incremento del SMI, por supuesto, beneficia especialmente a grupos de trabajo, de mujeres y jóvenes. Pero dijo algo muy importante, la subida del 54%. Claro, esa subida del 54% fue entre 2018 y 2024, no en los primeros 100 días de la legislatura. En los 100 días de la legislatura sí que pasó al incremento que sabéis que se aprobó por Consejo de Ministros, pero no es de un 54%. Ha subido, esta última subida es de un 8%, donde estamos ahora en este momento en los 1.134 euros mensuales. Con lo cual, pues hombre, con los datos encima de la mesa, tenemos que decir que la ministra, digamos que es engañosa, porque sí que es verdad que en lo que es el total estamos ante un aumento del 54% desde 2018, desde que llegaron el gobierno del Partido Socialista al poder, pero evidentemente no puede decir que en 100 días se subió eso. Así que un poquito más de contexto, señora ministra. Sira Riego. Y nos vamos con Sira Riego.
También ministra de Juventud e Infancia de Sumar habló de la evolución del paro juvenil en España, admitiendo que había llegado a datos insoportables. En concreto hizo referencia con los gobiernos del Partido Popular, que prácticamente duplicaba al actual. Este dato coincide con, es verdad, con el 56,9% que llegó en 2013, en la época de Mariano Rajoy, y que casi, pues sí, efectivamente duplica al actual, que está en el 28,36%, que es el último trimestre que tenemos según el INE del año pasado, ¿no? Claro, el problema está que en este caso Rego obvia que cuando el PSOE llegó al gobierno en 2018, la tasa de paro ya había bajado, ya no estaba en esos datos terribles del casi 57%, habían bajado ya al 34,68%. Y esa es la que recoge en este caso Yolanda Díaz como ministra de Trabajo y Economía Social, y es cierto que esa tasa ya no era de ese total, y también es verdad que ha bajado a los datos que tenemos en este momento, que son del 28,36%. Pero evidentemente el actual gobierno ni el anterior gobierno bajaron a la mitad esos datos de paro juvenil. Y por tanto, pues yo creo que efectivamente es engañoso, porque amplifica demasiado el buen resultado, a pesar de que, si metemos en contexto, pues hay que decir que el paro entre los jóvenes en España sigue siendo el más alto de la Unión Europea, por encima de países como Portugal, Suecia o Grecia. Así que mal. Bueno, vamos a la reflexión. Nos vamos rápidamente porque sabéis que el 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, este año bajo el lema Financiar los derechos de la mujer, acelerar la igualdad, y os traigo en tal caso las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, porque en definitiva ellos son los precursores en este momento de este día tan importante para todas las mujeres. On International Women's Day, we celebrate women and girls around the world, and we applaud all they have achieved in the fight for equality. Women and girls have made great gains, demolishing barriers, dismantling stereotypes, and driving progress towards a more just and equal world. Yet they face immense obstacles. Billions of women and girls face marginalization, injustice, and discrimination, while the persistent epidemic of violence against women disgraces humanity. Our world still reflects millennia of male-dominated power relations, and progress is under attack with a fierce backlash against women's rights. At our current rate, legal equality is some 300 years away. We must move much faster. On International Women's Day, we stand with women and girls fighting for their rights, and we commit to accelerating progress. This year's theme, Invest in Women, reminds us that ending the patriarchy requires money on the table. We must support women's organizations on the front line, and we must invest in programs to end violence against women and to drive women's inclusion and leadership in economies, digital technologies, peace building, and climate action. This all depends on unlocking finance for sustainable development so that countries have funds available to invest in women and girls. We also need to increase the number of women leaders in business, finance, central banks, and finance ministries. This can help drive investments in policies and programs that respond to women and girls' needs. Women's rights are a proven path to fair, peaceful, prosperous societies. It is good for us all. Together, let's take urgent action to make it a reality, and I thank you. Pues ahí está este mensaje. Ahí está. Efectivamente, ojalá que no se cumpla lo que decía Antonio Guterres, que esa igualdad jurídica necesitaríamos 3 siglos para conseguirla. Si podemos acelerar un poquito, no estaría nada mal. Así que muchas felicidades a todas las mujeres. El próximo 8 de marzo, ahí estamos, un año más.
y ojalá el feminismo siga siendo un buen motor positivo, integrador para una sociedad como la que queremos. Pues muchas gracias, Sara. Como siempre, un muy buen programa y hasta la semana que viene. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Lorenzo. Un placer y nos vemos, bueno, nos escuchamos dentro de 7 días. A ver lo que traemos, madre mía de mi A ver vida. qué pasa, a ver qué pasa. Hasta luego. Nada, se os quiere. Adiós. Besiños, chao.